a que parezca irrisorio, porque hay gente que dice, doctor, a mí nunca se me rota la cápsula. Yo le digo, ¿cuántas operas? 2. ¿Okay? O sea, el que no opera, nunca se va a romper la cápsula. O sea, y esto está en relación a cuánto experticia tienes y de acuerdo a tu curva de aprendizaje. El residente que no ha roto cápsula es un residente que no ha tenido una buena formación realmente, porque me comentaba ayer a Bartolomé, decíamos nosotros con esta locura de estar midiendo cosas, hacíamos que el residente solamente opere los casos más simples. Ahora van a ver la clasificación de riesgo que usábamos y logramos que el residente, por ejemplo, terminara la residencia y nosotros decíamos el programa de residencia que tenga menos del 5% de rotura capsular del residente es espectacular. Y veíamos orgullosos y cuando tenían mi residente regresando, todo, se me rompió la cápsula y no supe qué hacer. Entonces, ese es un riesgo que el residente que no se ha enfrentado o que no ha tenido la experiencia, cuando vaya a la parte privada o a la parte pública, recién la va a hacer. Y eso obviamente significa mayor riesgo para el paciente. O sea, eso se traslapa de un montón de gente, ¿no? A ver. Felizmente poquito. O sea, la incidencia de rotura capsular depende de la serie, pero van entre menos de 1 y menos del 4%. Tal vez algunos que tengan mayor experticia en su práctica tendrán de 1 al año de repente, 2. Giovanni me decía, yo a veces cuando se me rompe la cápsula ahora, me siento como si fuera una primeriza, ¿no? Yo no sé nada, me dice, no me acuerdo de qué parámetros tenía que usar, cuánto tenía que ser el corte, y es lo que sucede normalmente, ¿no? Pero fíjense acá, con cómo yo maneje mi rotura capsular va a depender del futuro de ese ojo, ¿ok? Es importante tener en cuenta. Entonces, un manejo adecuado va a minimizar las complicaciones. Entonces, hay que buscar un montón de cosas que vamos a ver acá, por ejemplo. Factor de riesgo que ya lo habló Giovanni, o sea que no vamos a hablar de eso. Pero existen muchas cosas que a veces ni lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, un paciente obeso, uno lo echa en la camilla y lo dice, no tiene cuello. Entonces, es un problema, ¿no? O pacientes que tienen jivas. Yo me acuerdo que había un viejito que vino que tenía una joroba que era así. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no se me ocurrió cómo operarlo. Entonces, vino la enfermera, le puso una silla en las piernas y lo elevó. Y el viejito se pudo acostar. Con almohadas y todo, pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a la enfermera. Quiere decir que el personal que nos apoya también tiene importancia dentro del quirófano. Cuando ocurre esto, la enfermera está que, señorita, pásame esta acá, pásame la otra. La niña dice, no, la doctora no ha pedido, no importa, pásamela. O sea, ellas son las que sufren el embate de la frustración de los niños, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de riesgo que ¿cuántos años estoy hablando de esto? Un montón de años. Esta clasificación usamos en el servicio y bueno, son 20 puntos en los cuales nosotros puntualizamos en el paciente cuando hacemos historia clínica y si el residente logra que el paciente tenga menos de, o 20 puntos, perdón, ese paciente va para él. Pero si va más allá de 20, de acuerdo a su grado de dominio, recién va a poder acceder, ¿no? O sea, de acuerdo a su curva. Pero esta clasificación de riesgo está en la guía de práctica clínica, que está aprobada por el Ministerio de Salud de Perú. Y entonces ahí tú puedes saber más o menos cómo estás y qué casos debes operar, ¿no? Es conocido por todos. Entonces, la presentación de la rotura capsular a veces se presenta en cualquier momento de la cirugía. Ojalá que fuera en esta parte se va a presentar. Depende, pues, porque, a ver, ¿qué les digo yo las 2 últimas semanas? Una rotura capsular, el residente dice, ya señorita, pásame acá la jeringa. ¿Qué jeringa tengo? Tengo de 10 ya. Pásame una cánula delgada para hacer irrigar, limpiar el azul del tripán. El residente pasa, no ajusta la cánula y pasa como un tapo, ¿no? Sin haber hecho el proyecto y sin haber hecho nada. O sea, se puede romper en cualquier momento, ¿no? O el paciente que dice, doctor, se acabó la cirugía, todo se ve clarito.
Y el núcleo se ve conoce la sucede de todo, ¿no? Sucede de todo. Entonces, ¿qué condicionantes están? Por ejemplo, una capsuloresis pequeña e hidrodisección brusca. Lucho, cuando estuvimos allá con él, me mostró su técnica que se llama la técnica antibloqueo. ¿No? Lucho acá ha sido un video bien bonito cómo la hace. Entonces ahora, por ejemplo, ya no es tanto problema hacer hidrodisección. Normalmente digo que hago, parto el núcleo, separo los dos pedazos y como la hidrodisección hace que una onda vaya de la cápsula anterior hacia la posterior, lo que rompe la cápsula es que hace un bloqueo, pues la cápsula cuando haces una resis pequeña hace un bloqueo, ya no puede pasar el agua hacia adelante, entonces se va para atrás y esa presión rompe la cápsula. Entonces, al hacer el quiebre antes de hacer hidrodisección, el fluido va por esa brecha y va y sale. Entonces ya no hay riesgo de ruptura. Entonces uno puede hacer, después que ha hecho la ruptura del núcleo, hacer una hidrodisección y el núcleo rota fácilmente. Entonces es una buena técnica, la técnica de bloqueo, que me parece que Lucho Scaff en Colombia la practica muy bien. Entonces, el caso lo ves con comunicación plástico, mala visualización durante la FACO es importantísimo lo que decíamos. O sea, si uno no ve, expone el riesgo al paciente, porque uno inadvertidamente puede coger algo del segmento anterior, por ejemplo, puede coger la cápsula, el iris. Muchas veces tenemos iris pellizcado, parece que hubiera entrado un pescado que se llama beta, un pez que se llama beta, en las peceras que se come todas las colas de los que son aficionados a las peceras, van a encontrar que ese pez es muy bonito, pero es muy agresivo. Entonces, el FACO puede ser muy agresivo si uno no ve, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, a veces, hay una cosa que le digo a los residentes siempre, ¿no? Cuando ustedes aspiren, muchas veces no metemos viscoelástico, pero si podemos un poco de viscoelástico en la cámara y en el saco capsular, separamos las dos cápsulas, tanto la anterior como la posterior, y uno aspira mucho más seguro. En los inicios del entrenamiento del residente, eso le da mayor seguridad para realizar la aspiración. Entonces, es una buena forma de prevenir, ¿no? Y el otro, había unos lentes de silicona, me acuerdo, no sé si tuviste la experiencia de Bartolomé o Carlos, que estos lentes de silicona tú los inyectabas y salían, pero como un cuento, ¿no? Entonces te rompían la cápsula. Ahora, hay residentes y residentes también, o sea, hay residentes que se emocionan y meten el lente y rompen la cápsula también, ¿no? O sea, con cualquier lente. Pero eso es importante, entonces, prevenir, ¿no? Estas cosas tenemos que prevenir. Pero el hidrofílico es controlable realmente, o sea, uno lo puede controlar, pero el de silicona sí era chaqueta fuerte. Hoy en día uno tiene no solamente diferentes opciones de lentes, sino hay cartuchos completamente diferentes, inyectores que cada vez hay más variedad, entonces uno tiene que adaptar. Si vos tenés una jornada de 20 pacientes, no todos van a ser el mismo lente, el mismo inyector. Uno tiene que ir variando. No, este inyector sale más rápido, entonces voy más despacio. El tema del viscoelástico, estuve esperando hace poquito y viscoelástico al 1%, apenas apoyabas en la incisión, ya ese viscoelástico estaba afuera. Entonces el lente entraba en un saco colapsado. Son muchas las variables. Nosotros, como dice la profesión, o sea, a veces vamos a operar una clínica X y no sabemos qué paciente nos toca. No sabemos qué lente van a usar, no sabemos qué inyector usan. Y también es parte del conocimiento de todos saber que este lente podría entrar con el otro inyector. Porque a veces se nos traba el lente, uno lo inyecta y se queda para afuera el lente, entonces dices, oye, este inyector ya no lo sé desarmar. O es un lente precargado, ¿con qué lo meto? O sea, tengo que saber con qué inyector también podría meter un lente, ¿ok? Vamos a ver. A ver, esto sí es importante, esto sí es muy importante. Saber identificar cuándo se rompió la cápsula hace la diferencia. Ojo, yo tengo tutores, tengo residentes, y el residente va con un tutor, y el tutor está viendo su celular, el residente está haciendo su cirugía. ¿Cómo vas? Sí, muy bien. Y
el residente puede no percatarse que rompió la cápsula. Hay signos que son vitales que tiene que ver, o sea, doctor, es que no me avisó, no supe, profundización de la cámara anterior, la pupila se dilata, es medio raro, ¿no? O sea, eso normalmente no pasa. Entonces tendríamos que tener en cuenta esto acá. Aparición súbita de un reflejo, claro, lo que decía, ¿no? Si yo veo que una parte estoy faqueando y veo que se me ladea un poco y veo clarito, algo pasó. O sea, eso es, no es que, qué mago que soy, mira cómo se comió el núcleo rapidito, no, algo pasó. Si yo tengo un núcleo que no lo puedo rotar, doctor, es que este núcleo está pegado. No está pegado, sino que es como, el vidrio es, disculpen la comparación, ¿no? Si es que un gordito se pone, un gordo que no tiene, o sea, es una masa gorda que no tiene forma, ni tampoco lo ves, pero está ahí el gordo, ¿no? Tú quieres rotar el núcleo, el vidrio te dice, lo quieres rotar y el gordo te bota, o sea, por eso es que no rota el núcleo, porque hay vidrio ahí, metido, ¿no? Entonces, ¿han visto cuando Bartolomé presentó su caso que hay años de solución? ¿No te acuerdas? El núcleo se movía así. Eso si no lo ven ya pues es un pecado, ¿no? Bueno, descenso parcial a la cavidad vitrea, imposibilidad del núcleo de acercarse a la punta del faco. Importante, esto es importante, o sea, el faco debe funcionar. ¿Ustedes quieren hacer faco? O sea, dicen, a ver, el flujo está mal porque no viene a mi punta. Oye, el pedazo ya estaba separado, si yo mi flujo lo aumento va a venir más rápido. Y el pedazo se sigue quedando ahí, pero mi punta sigue sonando. Oye, pero de repente ha quedado un pedazo de núcleo metido en la punta, entonces eso es lo que me está fastidiando. ¿Por qué suena mi punta? Aquel residente acucioso se da cuenta, pero el que no, sigue sonando su punta y llega por acá. ¿Por qué sonó? Porque el vidrio está obstruyendo la punta. Entonces, si está obstruyendo la punta, va a sonar. Entonces, es una forma de darnos cuenta, ¿no? Otra cosa importante, pon viscoelástico y mueve la cápsula y te vas a dar cuenta que todo se mueve. Tú empujas y al gordo lo empujas también, ¿no? Si lo empujas al gordo, el gordo empuja el núcleo y se va a mover las cosas en la cámara anterior de una forma que usualmente no sucede. O sea, estos signos sí son importantes de darnos cuenta porque sí nos van a avisar y nos van a decir, oye, algo está pasando, ¿no? A ver, ¿en qué momento se presenta más? Ayer hablábamos con Robert, fragmento, ¿cierto? Fragmento, más o menos. O sea, es durante la FACO que van a tener la mayor presencia de ruptura capsular. Pero no quiere decir que en la irrigación tampoco. O sea, en la irrigación, la aspiración, por lo menos en la curva que habíamos medido con los chicos del hospital, los que se confiaban ya cuando estaban terminando su residencia y están aspirando, más rompían en la aspiración, porque el núcleo dominaba, pero la aspiración se confiaban y rompían ahí, ¿no? Entonces, lo importante es esto, para nosotros, los segmentólogos, ¿no? Hay que evitar que los fragmentos del núcleo se luxen a la cavidad. Pero tampoco nos preocupa mucho, porque si se luxó, ya es problema de los lados oscuros, ¿cierto? O sea, porque el vidrio no se ve, pues tienes que iluminarlo porque es el lado oscuro. Pero ya es problema de Carlos. No se hagan bolas. Si se fue, se fue. Pero lo ideal es que no perdamos ese núcleo de vista, ¿ok? Entonces, hay que detectar precompente, evitar descompresiones bruscas. A ver, le voy a decir, hay un cirujano en mi hospital que cuando se asusta, operando, está operando y pasa algo, ¿no? Dice, ¡uy! Imagínense, el paciente está escuchando y dice, ¡uy! Algo pasó. Ese uy hay que evitarlo, ¿por qué? Uno tiene que pensar, uy significa viscoelástico por otra mano, ¿ok? Si yo veo algo raro, esa descompresión no la voy a hacer. ¿Cómo evito la descompresión? No saco la punta, dejo irrigación y con la otra mano tengo que poner viscoelástico. ¿Qué viscoelástico? El más pesado. Tengo que meter otro gordo para manejar otro gordo, no, necesitan meter un viscoelástico simplemente para que la cámara anterior esté estable. Con metilcelulosa basta. El que tenga más dinero al 1.4 del gordo, pero metilcelulosa basta, ¿ok?
Entonces, si yo tengo... Discúlpeme que le interrumpa, pero creo que ahí es importante, yo entiendo que siempre el segmentólogo va a pensar en su cristalino, pero desde el punto de vista de retina siempre es importante y es lo que yo tengo como concepto de que es lo primordial ante un RCP, es evitar todo tipo de tracción anteroposterior. Más que si que el fragmento se luxa, realmente entiendo que es un segundo objetivo. Lo importante y lo vital es que no haya tracciones anteroposteriores con el vitrio, para evitar un desprendimiento de retina y otras complicaciones. Por eso te digo, ese es un tema del lado oscuro. O sea, si yo meto el viscoelástico y se va para atrás, se va a inflamar el ojo. O sea, no hay duda, o sea, se va a inflamar. Obviamente hay que hacerlo con cautela, ¿cierto? O sea, hay que hacerlo con cautela, pero no hay forma, o sea, tienes que tamponar. Tengo un hueco, no tengo que tamponar, o sea, tengo que poner viscoelástico tamponando ese hueco. No pongo a un gordo a manejar otro gordo, pongo un viscoelástico dispersivo para poder tener el viscoelástico más adelante y el hueco tamponado. Una vez que lograba tamponar el huequito, ya tengo más estabilidad, puedo respirar, ¿ok? Y entonces, si yo tengo fragmentos que todavía están en la cámara anterior, y le digo esto porque todavía están, porque muchas veces los fragmentos parece que estuvieran en la cámara anterior, pero la cápsula está así y ya se fueron para atrás. Y uno mueve la espátula y te das cuenta que ese fragmento se mueve también, pero se mueve desde abajo. Es importante no reconocer eso, ¿no? Pero es importante parámetros, chicos. A ver. ¿Qué es el vitrio? El vitrio es glucosaminoglicano, ¿cierto? Ahorita nos acaban de hablar de uno de ellos. El cistane... ¿Cómo se llama? Cistane... A ver, ¿cómo se llama? Cistane... Y ya se perdieron, ¿ves? Algo, gracias. Ya se perdieron el nombre, ¿ves? Cistane hidratante. Cistane hidratante tiene ácido hialurónico. El vitrio tiene ácido hialurónico y conditrosulfato. ¿Por qué es bonito el ácido hialurónico? ¿Porque algo lo dice? No. Porque esa molécula es importante. ¿Alguien sabe? ¿Qué características puede tener que nos ayude? Jala agua. Una sola molécula de ácido hialurónico les jala 1000 moléculas de agua. Póngale agua al vitrio. ¿Qué va a pasar? Se va a hidratar. Y si se hidrata, ¿hacia dónde se va a ir? No, se va a ir para adelante. Se va a ir para adelante. O sea, tú hidratas al vitrio y el vitrio se engorda y se va para adelante. Se mueve para adelante. Va a romper más tu cápsula. Por eso es importante allí preguntarle, ¿no? ¿Qué hacen con la irrigación cuando tienen una rotura capsular? ¿Cierto? Hay que bajar la botella o bajar la presión ventricular. ¿Qué hacemos con el flujo? ¿Por qué? Ok. El flujo lo que va a hacer, el flujo es lo que yo le digo siempre, de la fuerza de atracción. O sea, es el que va a llevar todo lo que está en la cámara anterior hacia la punta, ¿cierto? Entonces tengo que bajar el flujo. Bien, automáticamente ustedes tienen que empezar a bajar mi irrigación o bajar mi botella si quieren, bajar el flujo y el vacío. ¿Qué opinan? Estamos hablando de... Claro, tienes razón. Ya, hablemos con las dos. El vacío. Primero con el faco. Ok, ¿qué hacemos? Eso es farmacodinamia, es simple. ¿Qué quiero yo? Quiero rapidez y a que esto funcione en una forma tal que me jale más cosas. No necesito eso, necesito bajar el vacío también. No necesito abordarme con eso. Igual, con el detector, el vacío también tiene que ser bajo, no tiene que ser alto también. No necesitas tener un vacío tan alto. ¿Ok? Pregunta, corte, lo más que se pueda, ¿cierto? ¿Por qué? Para poder saber más o menos. ¿Por qué el corte es tan alto? Exactamente, o sea, y ojo, muchas veces los residentes creen que poner el corte alto y poner, ya pusieron el corte alto y lo primero que tienen que hacer cuando pisan el pedal es escuchar que la máquina está pirando.
Lo que tenemos que hacer es cortar primero. Cortamos y después aspiramos. ¿Ok? Ya. Entonces, sí es importante eso. ¿Cuántos usamos transinolona? Es bien sencillo y es barata. Hay que usar transinolona. Siempre tenemos que tener esas operaciones transinolona. ¿Quiénes son enfermeras? ¿Tienen transinolona en oftalmosalud? Sí, ¿No tienen, cierto? sí, tenemos 40 y 50. Sí tienen transinolona. ¿Ok? Y bueno, el lente, el que más estabilidad les dé, ¿no? Si tiene un soporte de casualidad adecuado, 3 piezas sería lo ideal. ¿Ok? Pero si es un hueco chiquito, pone su lente en el saco, ya lo vieron en la presentación de Bartolomé. Eso es lo que hay que evitar. Yo vitrectomía así nomás, con tijera. Ojo, ustedes se ríen, pero es cierto, o sea, hasta ahora se hace vitrectomía en algunos sitios con tijera, o sea, a ver, nos queda una campaña. Preguntemos a Giovanni, le lleva campaña y no lleva su vitrector, ¿con qué cortas? Una vitrectomía. ¿Cierto? Claro, ahora los venden, ¿cierto? Pero todavía no llega acá, o sea, no han llegado y hay que comprarlo fuera de él. Pero te digo que todavía se hace tijera, porque bueno, la necesidad es cortar y más o menos liberamos pedales, ¿no? Pero cada vez que jalamos el vidrio, jalamos la base del vidrio y podemos jalar la zona de la macro, entonces para la historia, entonces eso es importante. Pero hay que tener en cuenta, Felipe, una cosa bien clara, ¿no? ¿Dónde se lo voy a hacer en la serie? Si van a hacer vitrectomía manual, o sea, con la tijera, porque va a pasar en varios casos que no van a tener el detector a la mano, y eso es común, ¿no? Entonces es normal que no traten de jalar el vitrio, ¿ya? Pongan el Wexel pegado a la herida y solo levanten un poquito y ese poquito van cortando. Vuelvan a poner el Wexel seco, porque el húmedo no va a jalar nada. Seco nuevamente y jalen un poquito y vuelvan a cortar. Y cuando corten, apóyense un poquito en la corta, recarten un poquito más. Pero eso tiene que ser constante, uno tras otro, tras otro, tras otro, para traccionar lo mínimo posible. Y luego ese remanente lo tratan de empujar hacia el centro de la pupila, si es que no pueden hacer una vitrectomía como la ven ahora, ¿no? Esa es más o menos la técnica que debemos plantear para tratar de sacar una vitrectomía manual, en este caso con Wexel y con tijerita. Genial. Ojo, los retinólogos pueden hablar, puedes hablar, porque no, estamos en el semana anterior, pero puedes hablar. Luxación de lente, uveitis, tenemos recuperación corneal. Fíjense todas esas complicaciones que tenemos simplemente por una tontería, una pregunta capsular. ¿Te das cuenta? El momento que ocurre la ruptura es importante. Es lo que le decía, ¿no? El vidrio, tú le das espacio, lo hidratas y este compadre se va a ir para adelante con todo. Porque es como un resorte. Se sale con todo, ¿no? Entonces hay que tener ese concepto en la cabeza. La cantidad de enzima de extraordinario, eso define qué voy a hacer. Si yo tengo pues, una rotura al inicio de un cuadrante, mejor convierto, ¿cierto? ¿Para qué se me bolas? Separo y convierto. De acuerdo a la habilidad. Si yo creo que lo puedo manejar, pues lo manejaré, pero lo más sencillo y lo más práctico para el residente es convertir. ¿Ok? ¿Existencia o no de otros factores de riesgo asociados? Sí, pues si tengo glaucoma, si tengo compensación, una córnea con un problema endotelial, pues ya no lo manejo. La experiencia cirujana es mental. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuántos cirujanos tienen experiencia en rotura capsular? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, hablar de experiencia, por lo menos haber hecho unos 200 casos de rotura capsular. Levante la mano. 200. 200 para que tengas una experiencia mínima, ¿no? Pero es que no nos pasa seguido, pero cuando nos pasa es el problema, ¿cierto? Quizás que tu coche, Felipe, lo que acabas de hablar al principio, pues, si en la curva uno va aprendiendo y tienes 1% de operas, no sé, en un hospital, 40 o 50 al mes, ¿no? Tal vez el de 2 meses vas a tener un caso
Cierto, pero el residente es cambia, pero. En los residentes cambia 4. Y está viendo que ahora 4 o 5% de 100 casos. El residente, eso era cuando tú lo controlabas, pero ahora están por encima de 15. Ha llegado a 25% de los. Claro, dice que la ruptura va del 0,4 hasta el 15%, ¿no? El problema es que se rompe tan pocas veces la cápsula, de todas las cirugías, es que siempre tienes poca práctica. Siempre con el primer amor, el agente de ruptura. Primer amor, el agente de ruptura. Ahí hay que hacer lo que decía al comienzo, como lo dijo Bartolomé, con los corredores. Tenemos que mentalmente ir repasando constantemente qué hacer si nos ocurre. Que no nos acontezca sin haber repetido 1000 veces mentalmente el proceso. Totalmente, o sea, hay que prepararse para esto, pero esto es importante. Sin pánico, ojo, ese, lo que les comenté al inicio de ese uy, lo sentimos todos, ¿cierto? Aquel que no lo siente es porque probablemente no está diciendo la verdad, o sea, se rompe la cápsula, uno siente temor que ese ojo se complique, ¿cierto? Si estás en el hospital es un temor diferente que cuando estás en la práctica privada y tú le has ofrecido al paciente ponerle un lente premium, ¿ok? Es diferente la sensación. Entonces, es importante el pánico, obviamente hay que hacerlo rápido y con claridad. Entonces, no retiren la punta del faco, ni hablar, y viscoelástico a través de las incisiones. Eso es importantísimo, ¿ok? Tres situaciones. El hecho de que se rompa la cápsula no significa que no pueda poner tu lente premium. O sea, eso es importante también. O sea, el hecho de que se rompa la cápsula no significa que no vas a poder poner tu lente tórico, premium, lo que ya hayas programado. Si lo manejas bien, puedes seguir con tu cirugía común y corriente. Lo que se refiere es el pánico que sientes. O sea, el pánico lo vas a sentir siempre, ¿no? Les voy a poner tres situaciones posibles que son las más académicas, porque esto ya está estudiado de más, ¿ya? O sea, no es que yo lo vaya... Este está sistematizado así. Una rotura capsular con hialoides intacta. Si la hialoide está ahí, no hay pérdida de vitrio, te preocupes, baja tus parámetros, termina tu cirugía, pones tu lente y se acaba el problema. Rotura capsular con ruptura de hialoides si hay vitrio en cámara anterior, pero siempre saliendo usado el vidrio. Depende del fragmento que tengas, puede tener 2 tercios, mitad, un fragmento, un pedacito, pero tiene el vidrio ahí, es otro tipo de manejo. Y bueno, es la más fácil para nosotros, ¿eh? La más fácil para nosotros es la tercera. RCP con ruptura de hialoides, vidrio en cámara anterior y cristalino usado al vidrio. Ese es más fácil, o sea, no se hagan problemas, no quieran sacar el núcleo, no hagan técnicas que voy a hacer levitación, esas cosas. Es cierto, o sea, las levitaciones, yo puedo haber hecho un montón, porque el núcleo se iba, metías una aguja por par plana y lo levantabas y lo sacabas. Y hacías tu vitrectomía y el paciente iba bien. No se lo recomiendo. Si tenemos vitriólogo o un cirujano de segmento posterior, que lo hagan ellos bien y el paciente va a salir más contento. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos entonces? Rotura capsular con hialoides intacta, que es lo que les digo, de sus parámetros. Si bajen sus parámetros, en un peristáltico es este de acá. Si es un venturi, pues bajen ahí simplemente bajen el vacío y se acaba el problema. ¿Okay? Cuando hagan faco, lo hacen tranquilo, despacio y no pasa nada. Traten de hacerlo en forma lineal. Lineal significa que yo piso mi pedal y los movimientos van a ser de acuerdo a como yo pise. O sea, como el acelerador, igualito. ¿Ok? Siempre hay que colocar viscoelástico debajo del núcleo, te aleja del desgarro y vas haciendo tu facomulsificación de forma lineal. Ahí si puedes, y la incisión te lo permite, pones viscoelástico, los pedacitos chiquitos los sacas con viscoexpresión. Siempre. Acá se ve un... ¿Puedes correrlo? Acá se rompió ya el último fragmento, era un cristalino. Ya hecho, son cortezas, fíjense.
pasado la cánula por allí y no pasa nada. Entonces, simplemente por lo fisiológico ya había terminado ahí el que estaba haciendo la cirugía, pone su lente y después aspira. El mismo lente va a bloquear la ruptura capsular, aspira con parámetros bajos y se acabó. Como que eso no pasó nada. Es como si hubieran hecho una resis posterior y se acaba el problema. ¿Okay? Acá viene la cosa. En este caso sí necesito que ustedes participen, chicos. Tengo ya rotura de cápsula posterior, tengo rotura de hialoides, vitrio de la cama anterior, está ahí. Si la rotura capsular es pequeña, no la incrementen. O sea, si la rotura capsular es pequeña, no la incrementen. No descubran la pólvora en ese momento. ¿Qué incrementa la rotura capsular? Meter más agua de la que deben meter. Bajen su duración. Meter un viscoelástico pesado donde no debieron meter viscoelástico pesado. Hipotonía. O sea, todas esas cosas van a. Los descompresiones bruscas aumentan el tamaño. Entonces, eso es importante para todos, ¿ok? Solo fragmentos ya. Esto de acá, si es que tengo un núcleo muy grande y no soy hábil, mejor convierto, pues lo saco y se acaba el problema. La vitrectomía que dijimos, ¿no? Vacíos bajos, cortes elevados, altura mínima del peine, cortar el vitrio y no traccionarlo. Es importante, a veces, ¿cómo me doy cuenta que tengo vitrio? Con la traccionadora, esa es una. El oído es lo de la punta, ¿cierto? Ya. Pero dilo tú. No, que una forma de detectar si hay todavía vitrio cuando uno está haciendo ya vitrectomía es que por lo menos el Centurion te habla, ¿no? Te suena el tin cada vez que tú tienes la boca ocluida. Y eso también es porque se ocluye y se activa el vacío. Ustedes ven que la punta está diciéndoles los sonidos, le dicen que está obstruido y no ve obstrucción, algo está obstruido, no hay lógica. O si fue su catarata muy dura, de repente un fragmento se le viene al cuello de la punta balance, sacan la punta y hacen faco y debería desobstruirse. Pero si persiste eso, es algo que está tapando la punta, ¿cierto? Importante, si ustedes tienen vitrio por fuera de la incisión, hagan corte ingresando, o sea, tienen la herida, hagan corte ahí en la herida y después ingresan a hacer la vitrectomía. ¿Okay? Pregunta a todos los especialistas, ¿qué prefieren? ¿Cómo usan el vitrector? Puerta paralela, ¿cierto? No es coaxial, se toman puertas paralelas, ¿cierto? Y la pregunta es también si es que usan una cánula o usan el burato de irrigación. ¿Qué experiencia han tenido con eso? Yo prefiero cánula o mantenedor o trocar, pero con la burato tiene un lumen muy pequeño, entonces la irrigación es muy baja. A veces entras en hipotonía y, como ya dice el doctor Carlos, eso genera aumento, la ruptura capsular se agranda, hay más vitrio yendo para arriba. Prefiero un mantenedor de cámara o el trocar o una cánula más bien gruesita. O sea, las descompresiones son importantes, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y la otra es, cuando ya tienen que aspirar, ¿vieron cómo se aspiraban los restos? Bueno, ven acá. ¿Puedes activarlo? ¿Hacen con coaxial o hacen con bimanual? ¿Qué prefieren? Bimanual. Para aspiración. Bimanual. No, yo, en caso normal, Coaxial. Ok. Si la estructura es un poco grande, utilizo el 2005 con bombilla. A ver, lo importante es mantener en mente lo que vamos a hacer, ¿cierto? No descompresión de bruscas. Acá se rompió, por ejemplo. Vamos a ver. Ahí se rompió. Está sacando bonito. Y al toque fiebre se movió, ¿cierto? Podría buscar. Miren, él sigue con la foto y sigue ampliando todo, porque sacó la punta y no se preocupó
cápsula, ¿cierto? Ese era el uno. Entonces, hace su vitrectomía, después termina la cirugía. Pero simplemente quería mostrarle que esas descompresiones tan bruscas generan un problema tan serio. ¿Okay? Para mencionar más, por ahí que mínimo que la vitrectomía está utilizando la incisión principal. Exactamente, o sea, a eso decía la pregunta siguiente, ¿no? O sea, nunca usen la incisión principal porque la van a malograr. Hagan su paracentesis por otro lado y hagan su vitrectomía en 2 días, nunca por la incisión principal. Maestro, hay otra razón, creo yo, para no usar la incisión principal con vitrectomía manual, que es que debe haber una hermeticidad de la cámara anterior. Si no hay hermeticidad, va a haber una diferencia de presiones y el vitro va a seguir viniendo hacia la cámara anterior. O sea, siempre es importante hacer una incisión accesoria y nos da la ventaja de acomodar la incisión accesoria hacia donde esté el sitio de la ruptura para poder acceder mejor. O sea. Mire el calibre de ese vitrector. Ese es un 20. Ese no entra por una paracentesis. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es o usar un calibre menor o ampliar la paracentesis de la que va a tener que ser más grande. O una suturita la principal, maestro. Sí. Bueno, decía ese ahora porque el vitrio va a seguir saliendo y vas a tener ahí vitrio pegado a la herida, o sea, es complicado también. Para el tema de la aspiración, creo que también es importante con qué máquinas se operar. Por ejemplo, como yo me formé en retina, nosotros teníamos siempre Constellation, hacíamos la FACO con Constellation. Entonces nosotros en verdad preferíamos, si había un RCP, aspirar con el vitrector. Simplemente teníamos la opción en el pedal de apagar y prender los cortes. Entonces al final es una aspiración y si en algún momento notábamos que estábamos traccionando vitro, activábamos los cortes. Lo mismo existe en el Centurion, que tienes el corte IA y el IA corte. Y entonces simplemente pones IA cortes para que tú tengas su aspiración y cuando ves que estás traccionando vitro porque suena, pisas más fuerte para que se active el corte y entonces de manera no es necesario, o es de una manera segura, aspirar todas las cortes. Sí, yo voy a decir algo poco popular. En lo posible nada vitrectomía anterior. Bien, por 2 motivos. El primero es uno que tiene muy pocos cortes y por lo tanto va a jalar más vitrio. O sea, por más que le aumenten al 100% de los cortes, 4000, hay equipos que tienen 4000, de 2000, van a jalar. Entonces, cuando tengamos una ruptura, entre los parámetros que dijo el doctor, eso lo podemos conocer, lo buscamos en internet, se llaman el low motion. Bajar la botella, bajar el flujo y bajar el vacío, pero si están al inicio y hay bastante catarata, aumentar bastante la potencia del FACO a 70, 80 y que martille todo y lo haga, digamos, lo pulverice la catarata. Si están al final, no muevan nada del FACO, pero manejen bastante el visco, no retienen mucho en la parte anterior, en la parte posterior, no bajen con visco a la parte anterior. El visco sirve para algo, para mantener la presión, pero a la vez hacer tapón. Bien, en lo posible hagan tapón. Y por ejemplo, aquí, viendo ese video, yo hubiese puesto la lente mucho antes de lo que la han puesto, incluso habiendo restos de vitrio en cámara anterior, porque la lente hace de tapón. Bien, si ustedes ven que pueden poner una lente en sulcus, la ponen, le ponen un midriático y van, si quieren con vanas o van con un vitrecto, y van suave, rompiendo y con tensionolona las hebras. Pero particularmente, y creo que en este escrito no hay nada que descubrir, en lo posible no jalar, no entrar con vitrecto anterior por 2 motivos. Uno, muchos de nuestros pacientes son mayores, los que nos se complican son mayores con unos contagios endoteliales bajísimos. Y si ustedes ven el porcentaje de células endoteliales que se carga el vitriótomo anterior, no necesariamente el posterior, que también el posterior, pero es superior a un 40%. En lo posible, poner, si pueden, lente, entrar y cortar las hebras. No tienen por qué dejarlo prolijo ahí, no deja de salir vitrio. Eso es particularmente lo que quería compartirles. Yo sabía que en Arequipa hacían las cosas diferentes, pero no tan diferentes. El doctor lo comenta porque esa es la idea, ¿no? de esta reunión, tener diferentes puntos de vista. Y cada uno con su práctica puede tener comentarios que aportan. Por ahí no estamos de acuerdo, definitivamente yo sí soy de hacer vitrectomía, pero
llega un punto en que por ahí él conoce su propia técnica y maneja una ruptura perfectamente. Entonces, todo lo que hacemos acá está basado en práctica, en literatura, pero la idea de esto es justamente encontrar argumentos que pueden estar un poquito opuestos a lo convencional, ¿no? Pero es súper válido. Ok, antes que Giovanni nos cuelgue, porque ya estamos con el tiempo pasado. Aquí ya, por ejemplo, ya está. Pero lo que pasa es que esto de acá da para más. Y yo felicito a Edgar que participa y que es valiente y lo dice sobre su propio plan. Recuerden algo, chicos. Cómo yo hago las cosas, o sea, todos no se peinan igual. Todos no comemos igual. Tenemos derecho a pensar diferente o a hacer las cosas diferentes. No quiere decir que de repente revisamos los casos de Edgar de una casuística y va muy bien, no tiene hipertensión ocular, no tiene vascular cistoide, sus células están bien. Y es bueno escucharlo, porque así apareció, cuando apareció la FACO, todo el mundo creía que el doctor, ¿no? Era loco. Y decía, ay, este pata está loco. Entonces, si tú tienes una práctica diferente, dila, es importante escucharla. Presentarás tus casos y de repente por ahí podemos aprender también todos. Pero sí, o sea, aquí ya terminamos la charla porque aquí entra el lado oscuro. ¿Ok? Se fue para atrás, ya no hay más. Eran 15 minutos míos, me he extendido mucho. Vamos a darle paso al doctor Cuadros para que hable de su charla. Disculpe que me he sobrepasado, pero sí me interesa que participen, o sea, que ustedes digan las cosas que hacen. Este tema es tan interesante para los que hacemos catarata que nos podríamos quedar hasta la noche, realmente.